Los flamencos son ampliamente considerados como una de las especies de aves visualmente más deslumbrantes que se pueden encontrar en todas partes del reino animal. Esta opinión es compartida por la mayoría de los profesionales en el campo. Hola y bienvenidos a nuestro canal. Suscríbete a MorTube y cuéntanos si disfrutas de nuestro video. Esta ave, que es fácilmente reconocible por su característica coloración rosa y sus largas patas, no solo es el ave nacional de las Bahamas, sino que también es un componente muy conocido de la cultura popular en las Bahamas. La coloración rosada de esta ave hace que sea fácil distinguirla de otras especies similares. Además de eso, esta ave tiene patas excepcionalmente largas. Los flamencos son un tipo de ave que puede nadar y se pueden encontrar en marismas y lagos la mayor parte del tiempo. Los flamencos tienen un tono rosado en sus plumas. Su nombre se origina de la palabra portuguesa o española flamengo, que se traduce como color de llama en el idioma inglés. Durante el siglo XIX, se ganaron la reputación de ser conocidos con este nombre. Cuando hay una gran población de estas aves en la zona, es difícil pasarlas por alto debido a su altura, que alcanza entre 4 y 5 pies. Debido a que recorren grandes distancias en busca de lugares de reproducción, los flamencos pertenecen al grupo de aves conocidas como aves migratorias. La envergadura de las alas de los flamencos individuales puede oscilar entre 37 y 65 pulgadas, y las colonias de flamencos se mueven durante la noche. No debería sorprendernos tanto que sean capaces de recorrer grandes distancias en el aire dado que su peso es bastante bajo, entre 1 y 3 kilogramos. Por otro lado, hay más en ellos de lo que se puede deducir de un examen superficial al principio. Sigue leyendo para encontrar las respuestas a preguntas tan fascinantes sobre el hábitat y el comportamiento de esta especie. Los flamencos son las únicas aves que pueden mantener el equilibrio sobre un solo pie, lo que les da una clara ventaja sobre otras especies. Los flamencos caminan de una manera peculiar que consiste en meter un pie debajo del otro. Esto es lo que les da su aspecto característico. Nadie entiende realmente por qué siguen haciéndolo, a pesar de que se ha convertido en una especie de marca registrada para ellos. A pesar de esto, nadie puede entender por qué siguen haciéndolo. Se ha planteado la hipótesis de que hacen esto para mantener estable la temperatura de su cuerpo mientras están sumergidos en el agua fría. Es posible que nadie comprenda el razonamiento que hay detrás de las acciones que toman. A pesar de esto, sabemos de buena fuente que de ninguna manera, forma o forma se aburren de ella de ninguna manera, forma o forma. Esto es algo que se puede afirmar sin ninguna sombra de duda. Un estudio encontró que los músculos de las piernas de los participantes no se tensaron de ninguna manera al participar en esta actividad. Este hallazgo sugiere que los participantes pudieron completar la actividad sin hacer ningún tipo de esfuerzo. Se requiere cita adicional. En tiempos pasados, no era raro que los humanos consumieran la lengua de los flamencos como un manjar. Es bastante improbable que cada vez que te encuentres con un flamenco, el primer pensamiento que se te haya ocurrido sea, comida. Consumir las lenguas de los flamencos, por otro lado, era considerado por las personas que vivían en la antigua Roma como una especie de manjar gourmet. Los flamencos producen leche. Sin embargo, esto solo es cierto en un grado limitado. Los flamencos no tienen glándulas mamarias. Sin embargo,
El sistema digestivo superior de los flamencos es capaz de producir una sustancia que comúnmente se conoce como leche. Los flamencos son las únicas aves del mundo que tienen plumas rosadas y no tienen glándulas mamarias. Los flamencos son incapaces de producir leche para alimentar a sus crías. Tanto el macho como la hembra de la especie son responsables de producir la leche de buche que los padres flamencos proporcionan a las crías de la especie. Los flamencos son monógamos. Hay concentraciones variables de proteína, grasa, glóbulos rojos y glóbulos blancos en la cosecha. La cosecha también contiene algunos glóbulos blancos. El pigmento betacaroteno es el encargado de darle su característico color rosa. Aunque el color rosa probablemente siempre se asociará con los flamencos, el tono de sus crías cuando nacen por primera vez es en realidad más un tono grisáceo. Los flamencos probablemente siempre estarán asociados con el color rosa. Consumen únicamente algas y crustáceos, ambos ricos en queratoenoides. Por lo tanto, esta es la única explicación que podría explicar el tono rosado de sus cuerpos. El pigmento es responsable de dar a los flamencos su característica coloración rosa brillante, que se puede ver en todas las partes de su cuerpo. La forma en que los flamencos mastican su comida los distingue de otras aves. El pico de un flamenco está curvado hacia abajo de tal manera que ayuda al ave a diferenciar entre comida, estiércol y agua. Los flamencos se encuentran tanto en ambientes de agua dulce como salada. Los flamencos tienen un tono rosado en sus plumas. Los flamencos usan sus pies para hurgar en el estiércol y sus picos para sacar comida del estiércol mientras sostienen sus cabezas en una posición invertida. Este es el método por el cual recolectan su comida. Si encuentra eso extraño, probablemente también debería tener en cuenta que cuando están comiendo, no respiran en absoluto. Si encuentra eso extraño, probablemente también debería ser consciente de eso. Si encuentra algo peculiar, entonces probablemente también debería ser consciente de ello. No hay problema. Por otro lado, el flamenco no tiene dientes en todo su cuerpo. Los flamencos tienen láminas tanto en el pico como en la lengua de sus cuerpos. Estas estructuras, que se denominan laminillas y tienen el aspecto de pelos, son fundamentales para eliminar la suciedad y los limos de los alimentos que consumen los flamencos, ya que son las encargadas de filtrar los alimentos. Las yemas de huevo de flamencos son rosadas, a veces. El exterior de un huevo de flamenco es blanco, a diferencia de lo que te han hecho creer. Sin embargo, el interior de un huevo de flamenco puede parecer de cualquier tono, desde amarillento hasta incluso rojizo. Esto contrasta con la creencia popular de que los huevos de los flamencos son rosados. El tamaño de un huevo puesto por un flamenco es comparable al de un huevo puesto por una gallina. Por otro lado, las yemas de los huevos de flamenco ocasionalmente pueden tener un tono rosado. Este no es siempre el caso. Esto no es cierto en todas las situaciones. Antes de que un polluelo de flamenco salga del cascarón, tanto el macho como la hembra de la especie tienen el trabajo de mantener el huevo a una temperatura agradable. Los flamencos son monógamos. En la gran mayoría de las especies de aves, solo la hembra de la especie tiene la responsabilidad de incubar el huevo. A pesar de esto, la crianza de los flamencos trata a ambas responsabilidades exactamente de la misma manera. La única tarea que tienen los padres es proporcionar a sus crías cosecha de leche hasta que las aves jóvenes alcancen una edad en la que puedan unirse a sus amigos en la búsqueda de presas. Los pollitos de flamenco no tienen el pico doblado de la manera típica cuando nacen por primera vez, ya que esta característica no se desarrolla hasta más tarde. Después de un par de meses, los picos de los polluelos de flamenco comenzarán a curvarse hacia abajo de una manera característica, tal como lo hicieron los picos de sus padres cuando eran jóvenes. Gracias por mirar, y espero volver a verte pronto.